Hola, ¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, el espacio informativo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Las enfermedades crónicas acarrean grandes costos para los sistemas de salud en Iberoamérica. Uno de los retos importantes para reducirlos es el monitoreo constante de las sustancias que afectan al paciente, como la insulina, la glucosa o los triglicéridos. En México, un grupo de científicos utiliza la tecnología para encarar esta problemática. Vamos allá. A nivel mundial, México ocupa el cuarto lugar en el número de adultos con diabetes y el primero en niños y adolescentes. Un equipo multidisciplinario de la Facultad de Ciencias de la UNAM creó un biosensor para la detección y el monitoreo simultáneo de glucosa e insulina. Justamente hemos ideado y desarrollado un sensor que nos permita de manera fácil, práctica, barata, que cada quien en su casa se pudiese medir una serie de moléculas y hormonas. Por ejemplo, glucosa e insulina es una de las principales ramas de este sensor y que no solo pudiera hacerse en su casa, pero también en centros de salud donde no hay este tipo de recursos. Se trata de un sensor versátil cuya tecnología permite medir, además, otro tipo de biomoléculas a partir de una gota de sangre o saliva. Por otro lado, estamos desarrollando la parte electroquímica, que es la parte que en este caso detecta la glucosa, pero que en sensores de otro tipo podría detectar, por ejemplo, colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Hemos desarrollado una técnica en la cual con la misma muestra se pueden medir en 4 electrodos diferentes, lo cual aumenta mucho la certidumbre de la medición porque disminuye el error. Es un sistema que permitirá realizar la medición de forma autónoma al paciente diabético y enviar los resultados a su médico mediante un dispositivo móvil. Esta innovación ganadora de 2 premios de investigación de Google y Canifarma 2016 podría facilitar la optimización de recursos en los centros de salud y hacer más eficiente el seguimiento de los pacientes. Con información de Gabriela Bustillos, TV UNAM, para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. La biogenética es uno de los pilares de la revolución del conocimiento y aunque ha generado debates como por ejemplo los transgénicos, la siguiente historia nos habla del valor de su aplicación en la conservación a nivel local. Vamos a la Argentina. Además de conocerse una división política territorial, existen regiones fitogeográficas que son clasificaciones de la tierra basadas en una formación vegetal común. La provincia fitogeográfica del Monte comprende toda el área de llanuras y mesetas del oeste argentino. Es allí donde se encuentran las gramíneas, una familia de plantas autóctonas que han sido objeto de investigación a lo largo de más de 30 años. En el marco del proyecto de protección de la variedad vegetal, una investigación llevó adelante una selección de biotipos basándose en sus diferentes características. Que están profundizando sobre la parte genética de lo que no se sabía nada prácticamente de esta especie, lo cual va a permitir después utilizarla para control de zonas degradadas, por ejemplo, donde hay minería, para repoblar zonas donde la ganadería ha degradado el campo, para viveros que quieran multiplicar la semilla y distribuirla. Hay algunas que tienen aspecto ornamental, o sea, tiene una serie de utilidades que hemos venido desarrollando y que ahora se han profundizado con la tesis de los nuevos tesistas. Luego de ensayos multiambiente con los biotipos, el Servicio Nacional de Semillas ha inscrito una nueva variedad de gramínea, la Trichloris-crinita. Se hicieron crecer en diferentes lugares y se vio que sus características se mantenían en todos los lugares a pesar de las diferencias que había entre esas localidades, lo que nos dio a pensar que había una base genética y no ambiental para esos caracteres. Ahora se podrá contar con semillas que tienen características conocidas y que se van a mantener en las sucesivas reproducciones, dado que la investigación comprobó que se trata de una especie autógoma, es decir, que se autofecunda. El fin es que se pueda adoptar esta especie en la actividad agrícola, ya que es resistente a las sequías y sirve como cobertora vegetal en los cultivos de bajo riego presurizado. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano,
Andrea Sanuesacoto señaló. El declive de los dinosaurios hace más de 65 millones de años supuso el inicio del auge de los mamíferos y las aves, entre otras razones, por su capacidad de regular la temperatura corporal y adaptarse a diversos tipos de ambientes. Entre estas especies, por supuesto, se encuentra la nuestra. Por eso es paradójico, contradictorio y trágico que hoy los seres humanos seamos la mayor amenaza que enfrentan otros grandes mamíferos. Aunque también, hay que decirlo, es nuestra ciencia la que intenta protegerlos. Vamos a España. Un estudi de la Universitat de València alerta que l'acció humana sobre els paisatges limita el moviment de mamífers i pot alterar els ecosistemes. La recerca, portada de la prestigiosa revista Science, compara els moviments de 800 individus de quasi 60 espècies diferents, com explica el científic Pasqual López, coautor de l'estudi. És un estudi que està fet a tot arreu del món, a tots els continents, llevat de l'Antàrtida, i la principal conclusió és que allà on l'empremta humana és més gran, el moviment dels mamífers es veu més limitat. Els científics van registrar el moviment de mamífers equipant els animals amb dispositius individuals de rastres de GPS. Utilitzant el portal de dades Movement, on s'arxiven els moviments d'animals a escala global, van comparar les trajectòries de mamífers amb el mapa de l'empremta humana, que mesura la modificació dels paisatges per infraestructures, assentaments o agricultura. Les conseqüències que pot tindre per als mamífers, les barreres són molt variades, perquè els mamífers juguen un paper molt important en la dinàmica dels ecosistemes. Els mamífers, per exemple, s'encarreguen, entre altres coses, regulen les poblacions d'altres espècies, espècies que poden ser espècies plaga per a l'agricultura, per exemple, regulen poblacions que són vectors de malalties. Aleshores, si el seu moviment es veu limitat, aquestes espècies que poden transmetre malalties poden escampar-se més, per exemple. A la recerca liderada per la biòloga alemanya Marli Tucker han participat investigadors de tot arreu del món. És la primera vegada que una investigació examina el moviment de diverses espècies alhora en una escala global. La cultura es un fenómeno que se construye en el día a día. En su devenir, el quehacer del ser humano establece formas de vida que, cuando trascienden, se convierten en tradición. Ese arraigo en el profundo sentir de la gente es el origen de la identidad. Los invito a conocer este recinto en Colombia, un espacio con magia latinoamericana. El Palenque de Delia. No sé si yo soy la casa o la casa soy yo. Pues esta casa y yo estamos como unidas y amalgamadas ya desde hace tantos años que estoy aquí, desde esos tiempos de la selva virgen hasta ahora, que yo inclusive le digo a mis alumnos que conozco cada poro de cada baldosa. La casa se implanta alrededor de un patio central. Tenemos una característica muy colonial y es de esas casas que son más introvertidas, por decirlo de alguna manera, donde las fachadas no tienen mayor decoración y donde vamos a entrar a través de zaguanes a unos espacios internos que van a distribuir toda la organización espacial en el interior de la vivienda. En la calle 10 retumba el sonido de un tambor que invade la imperturbabilidad de la Candelaria. En su interior, la casa conocida como el Palenque de Delia es una mezcla de razas, de talentos que intentan seguirle el paso a la historia desde 1976. Esta casa se han construido acciones, básicamente, acciones alrededor de la identidad del pueblo colombiano, alrededor del movimiento del pueblo colombiano, no de una cultura en especial, sino de lo que es ser colombiano como tal. Estar asentada en esta casa es como tener un arraigue, una raíz frente a mi cultura. Instrumentos, artesanías, pinturas y trajes típicos se encuentran en los rincones y los pasillos de la casa, no solo como elementos decorativos, sino también como parte de las actividades que allí se realizan al caer la noche. A tu maco lo quemaron, a la una y a las dos. A tu maco lo quemaron, a la una y a las dos. Y a las 3 de la mañana, a la una y a las dos. Y a las 3 de la mañana, a la una y a las dos. Una mujer lloraba, a la una y a las dos. Este espacio es un punto de encuentro,
donde se une la tradición con la ciudad, donde personas de distintas tendencias y tiempos, en compañía de 3 generaciones de la familia Zapata, han buscado recuperar el origen de la cultura. Esta crónica fue realizada por el noticiero Directo Bogotá para el noticiero científico y cultural iberoamericano. Los muros son barreras que dividen y destrozan la vida de millones de familias que dejan todo para sobrevivir sin nada. Es la premisa con la que un grupo de periodistas brasileños fueron acreedores de un importante premio y que hoy, más que nunca, parece cobrar vigencia ante la ola de aislacionismo y xenofobia que recorre el mundo. Veamos de qué se trata. Un mundo de muros es una serie de reportajes que describen desde una perspectiva humana el drama de los refugiados alrededor de 4 continentes. Es un trabajo del equipo del diario brasileño Folha de Sao Paulo, que fue reconocido con el Premio Rey de España de Periodismo Digital. La periodista Patricia Campos es la representante del grupo de más de 20 profesionales que trabajaron en las historias de personas que dejaron todo para sobrevivir sin nada. Ir hasta la zona y ponerse en el lugar del refugiado permitiría tener más empatía, entender lo que pasa por la cabeza de los refugiados, por qué un refugiado hace lo que hace, por qué huye. Los reportajes transportan hasta los muros que separan a israelíes y palestinos, mexicanos y estadounidenses o los establecidos entre Serbia y Hungría, Kenia y Somalia. Cuentan con una presentación novedosa y en diferentes formatos multimedia. Lalo de Almeida, fotógrafo e integrante del equipo, está convencido de que donde existen muros existen conflictos. El muro aparece cuando ya nadie cree nada, cuando fracasa el diálogo, cuando no resultan las políticas públicas y no resta un mínimo de tolerancia ni de ningún otro valor humano. En un mundo de muros, las personas que sufren son las protagonistas. La cuestión política queda en un segundo plano. El equipo se puso en el lugar del otro para retratar un mundo de barreras que dividen y destrozan la vida de millones de familias. Acompañado del ahorro energético como resultado de las luces LED, es decir, de los diodos emisores de luz por sus siglas en inglés, llegó un nuevo y grave problema: el incremento de la contaminación lumínica. Según un estudio encabezado por el Centro de Investigación en Geociencias de Alemania, un mayor uso de la tecnología LED ha hecho que la superficie iluminada de la Tierra se incremente en 2.2% anualmente del 2012 al 2016, periodo que abarca la investigación. En México se reunieron expertos para apelar por el derecho a la oscuridad. A simple vista, estas imágenes de luces resultan en un deleite para los privilegiados que pueden captar a la Tierra desde el espacio. Pero científicos de varios países alertan que para los habitantes de nuestro planeta significan contaminación y una pérdida del invaluable patrimonio que significa poder ver las estrellas. El uso de manera indiscriminada de la iluminación en las ciudades pues ha perturbado al medio ambiente. Los animales, los insectos y las plantas que tienen ciclos nocturnos se han visto seriamente afectados. En el caso del ser humano también puede tener problemas de consecuencias a largo plazo. Ante esta situación, la UNESCO, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Academia Mexicana de las Ciencias y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico convocaron a una reunión internacional de expertos que cristalizó en una publicación las propuestas concretas para solucionar el problema. El libro se llama El derecho a los cielos oscuros, que planteó desde diferentes perspectivas el derecho que tienen todas las culturas en el mundo de tener cielos oscuros y el poder visualizar el cielo sin la contaminación lumínica que producen las grandes ciudades es muy importante para que nuestros jóvenes pues se den cuenta de la riqueza cultural que tenemos gracias al estudio que ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad del cielo. La intención es que la luminaria pública tenga un mejor uso para beneficio científico, cultural, natural, pero también económico. Se está dilapidando el dinero de los usuarios al estar iluminando el cielo. Se tiene que generar una legislación
que obligue a que las luminarias tengan sombreros que manden la luz hacia abajo, y eso puede reducir el gasto de energía de una manera bastante sustancial. De Televisión Educativa para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Ana Cristina Olvera. Las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global nos exigen una adaptación de nuestras formas de vida. Las sequías en las costas, por ejemplo, pueden ser combatidas si aprovechamos el recurso de las aguas marinas. Un recurso enorme que representa el 97.5% del agua que existe en el mundo. El reto es hacerla potable. Vamos a Cuba. Obligada por una dura sequía que sacude al país de manera cíclica, la oriental ciudad de Santiago de Cuba, la segunda más importante de la isla, busca soluciones en el mar. A unos 20 kilómetros al suroeste de la urbe y al pie de la Sierra Maestra, está en fase de pruebas para ajustar equipos y verificar la calidad del agua, una moderna planta desalinizadora que favorecerá a más de 34.000 personas, a las que entregará unos 50 litros por segundo. Tras una inversión gubernamental de alrededor de $20 millones, la planta, que tiene tecnología italiana, se ubicó en la ensenada de Cabaña. Esta planta potabilizadora, como les decía, con sus 50 litros por segundo, conectado al sistema parada, contribuye a un sistema que demanda 270 litros por segundo, pero estos 50 litros por segundo permite poder garantizar la distribución de agua, bueno, y acortar los ciclos de distribución que a partir de la sequía se venían presentando. El agua obtenida de ese proceso tiene una alta pureza y es bombeada hasta los grandes tanques de 10.000 litros de la potabilizadora de Parada, a unos 11 kilómetros de distancia, donde se mezcla con el agua allí procesada y después se envía a la población sin necesidad de realizarle ningún otro tratamiento. Al lado de la planta se construye otra con tecnología española que garantizará el uso del agua en el proceso industrial de la cercana termoeléctrica Máximo Gómez, que suministra electricidad de la ciudad y a buena parte de la zona oriental de la isla. Esta es la primera vez que la isla apela a este tipo de instalación para abastecer a la población, pero las autoridades también recurren a la cooperación internacional para enfrentar la crudeza de la sequía. Por eso están en marcha varios proyectos con financiamiento externo. En este momento en nuestra provincia estamos llevando a cabo 3 proyectos de colaboración internacional que nos apoyan en el enfrentamiento a la sequía de la provincia. Esos programas son financiados por la Unión Europea, el Programa Mundial de Alimentos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la UNICEF, que de manera conjunta implementan un acercamiento integral y multisectorial al tema de la sequía. En Santiago de Cuba, durante los últimos 40 años, las lluvias se han mantenido por debajo del promedio histórico y por eso el gobierno local no ha dudado en recurrir a todas las soluciones a mano. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. No todo en la vida es dinero, reza la sabiduría popular. En Venezuela, la profunda crisis económica ha propiciado no solo que el dinero sea incapaz de comprar materia prima, sino que se ha convertido en ella. Vean esta historia. El arte de la crisis. En estas carteras hay hasta 800 billetes de la devaluada moneda venezolana. Wilmer busca aumentar su valor, ya que si los usara como forma de pago, solo alcanzarían para comprar medio kilo de arroz. Así como lo estoy haciendo, tiene más valor. Los billetes tienen más valor. Pero así no tienen los billetes valor. Este billete no tiene valor. Wilmer asegura que su materia prima se consigue fácil, ya que las personas tiran los billetes de 2, 5, 10 y 20 bolívares, porque según él, no sirven ni para comprar caramelos. Con 1000 billetes de 2 bolívares que nadie le aceptaba, el diseñador José León inició en 2016 una protesta en Instagram que acompañó con billetes pintados. Sorpresa la mía es que cuando subo esa imagen a las redes sociales, a Instagram, tiene un furor casi inmediato. La aceptación que tiene en la gente fue inmediata y a partir de la primera semana de trabajo ya tenía casi intervenido más de 70, 80 billetes. O sea, me enamoré del proyecto, por así decirlo. Sus clientes están en el exterior y le pagan $20 por una pieza. Por cada dólar obtiene más de 200.000 bolívares. La moneda venezolana se devaluó más del 86% respecto al euro desde agosto y la inflación treparía a 13.000% este año según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Hubo
un tiempo en que la lengua ibérica literalmente unió a muchos pueblos. No me estoy refiriendo a los países iberoamericanos como sucede ahora. Estoy hablando de los antiguos habitantes del Levante y el sur de la península, donde hoy se ubica España y Portugal. Conocidos por los griegos como los iberos, estos pueblos tenían como rasgo distintivo el uso de una misma lengua que ha trascendido hasta nuestros días gracias a un complicado alfabeto que ya ha sido descifrado. Esta cultura hoy es recordada en España con un nuevo museo. Viajemos allá. El rey Felipe VI ha inaugurado hoy el Museo Ibero de Jaén, único del mundo dedicado en exclusiva a esta cultura y que abre sus puertas con una exposición temporal con 352 piezas de una veintena de yacimientos de Córdoba, Granada, Sevilla, Málaga y Jaén. Don Felipe ha podido ver las piezas del museo, entre las que destacan la Dama de Cerro Alcalá, el guerrero de la doble armadura de Cerrillo Blanco, el héroe del Pajarillo, el busto de Baza o la cabeza del lobo del Pajarillo. El nuevo centro, que comenzó a gestarse en 1997 y cuya primera piedra se puso en el 2009, se inaugura hoy tras años de parálisis y retrasos en una zona donde se encontraba la antigua prisión provincial. La presidenta andaluza ha recordado la importancia de este museo. Haciendo, como decía, un repaso a nuestra historia, podemos poner las luces largas hacia el futuro en una España que tiene que ser mejor, que tenemos que compartirla juntos y donde conocer la historia nos permite evitar leyendas y mitos, ¿verdad? La exposición temporal con la que abre el museo se llama La Dama, el Príncipe, el Héroe y la Diosa. Comienza con 4 cráteras griegas encontradas en el yacimiento de Piquía, en Arjona, a través de las cuales han construido una historia que centra al visitante en los 4 personajes característicos de la cultura íbera. El papel de la mujer en esta cultura, no solo como diosa, sino también como una persona de carne y hueso, es objeto de uno de los apartados, donde además se recoge la importancia del matrimonio en el mundo íbero. La fascinante historia de los dinosaurios siempre da de qué hablar. En esta ocasión toca el turno a los pterosaurios, los primeros vertebrados que conquistaron el aire y que habitaron durante la era mesozoica. Vean la riqueza paleontológica de este reciente hallazgo en Brasil. Investigadores chinos y brasileños anunciaron el jueves el hallazgo de cientos de huevos fosilizados de pterosaurio en un excepcional estado de conservación. En total, 215 huevos fueron extraídos de un bloque de roca de 3 metros de largo que podía contener cerca de 300, la mayor colección de fósiles de este tipo jamás descubierta. En términos generales, es la primera vez que podemos incluso pensar en hablar del comportamiento de estos animales. Vivían en grupos. Eso fue directamente deducido de la gran cantidad de huesos. Escogían áreas para poner sus huevos y un número muy grande de hembras iban y regresaban a esa región. Pero ahora sabemos que ellos también tenían que cuidar su descendencia. Aparecidos hace unos 225 millones de años, los pterosaurios son considerados los primeros vertebrados capaces de volar. Los fósiles descubiertos en el noroeste de China pertenecen a una especie que medía aproximadamente 1,20 metros de alto, con una envergadura que podía alcanzar hasta 3,5 metros con las alas desplegadas. Al analizar los embriones fosilizados, los investigadores constataron que los huesos de las alas en las crías estaban menos desarrollados que los de las extremidades inferiores, mostrando que esos animales podían caminar pero posiblemente no podían volar. Las réplicas de estos fósiles serán expuestas desde el viernes en el Museo Nacional de Río de Janeiro. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI y a las productoras asociadas que hacen posible este informativo, al igual que a las agencias AFP, EFE, Notimex, Xinhua y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo. Visiten nuestra página noticiasnsc.com y bajen nuestra aplicación. La próxima semana, más información científica, tecnológica y cultural.